Buenos días. Per- Perfecto. Antes de pasar a la segunda parte, a ver, quisiera, digamos, conversar un ratito con los alumnos, alguna observación, algo que haya quedado pendiente. Estimados alumnos, ¿los escuchamos? Alumnos. Ok. Si no hay una observación, sí se escucha bien, ¿no, profesor? ¿Aló? Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces, Perdón, una consulta. diga. Generalmente los pacientes adultos mayores sufren de herpes zóster. ¿Qué Ah, podemos hacer ahí? perfecto, perfecto. Y más que el herpes zóster, una urticaria acentuada crónica, que la conocemos como, ¿qué recuerdan? Miren, problemas dermatológicos. El herpes zóster es un problema viral, ya entendamos por ahí. Es el virus de la varicela, que fuimos vacunados de niños algunos, no todos, y que a lo largo de los años ha quedado en nuestro sistema nervioso escondido y comienza a adaptarse a otras partes de nuestro cuerpo. Este virus tiene tendencia por afectar digamos, por afectar las zonas, ciertas zonas de la piel característica, ¿no? Y producen las manifestaciones que conocemos, ¿no? Muchas veces la confundimos con afecciones por candidiasis, por hongos o otro tipo de afecciones alérgicas, pero son manifestaciones de la piel bien características para poder conocerlas, ¿no? Hay herpes labial, hay el herpes, digamos, a nivel dorsal que tenemos generalmente en la espalda, en la parte lumbar, hay herpes genital, ¿no? Y está directamente relacionada con el virus del papiloma humano, ¿no? Ahorita nuestro Ministerio de Salud está haciendo un especial énfasis en vacunar a toda la población infantil, tanto niños como mujeres, ¿no? Eh, el virus del papiloma humano tiene varias presentaciones muy relacionadas con el virus del herpes zóster, pero la vacunación ayuda a minimizar estos riesgos. Ya entrando ya con el virus en sí del herpes zóster, lo que podemos hacer una vez diagnosticado el cuadro es hacer el tratamiento respectivo, ¿no? Se da tabletas antivirales por vía oral. Conocemos el aciclovir, conocemos el ganciclovir, conocemos Valdefavir, o sea, varias sustancias o varios principios activos que actúan disminuyendo la proliferación del virus, disminuyendo su replicación digamos, multiplicación, y de tal manera que a ir disminuyendo la cantidad de virus frecuentes a nivel sanguíneo, como que disminuyen los síntomas, ¿no? Pero no eliminamos la enfermedad. Estos fármacos detienen un poquito el proceso agresivo del virus, pero no detienen o no curan o no eliminan la enfermedad. La van a detener por cierto momento y después de un tiempo va a volver a aparecer, ¿no? Aparte de los medicamentos por vía oral, también tenemos cremitas de aciclovir que también actúan a nivel dermatológico. Y con respecto a las manifestaciones dolorosas que son muy frecuentes en la parte dorsal o en la parte lumbar, allí también está indicado medicamentos analgésicos antiinflamatorios, ¿no? Llámese diclofenaco, llámese paracetamol o naproxeno, conjuntamente con algunos productitos derivados del complejo B altamente concentrado que ayudan a la mejor función del sistema nervioso, ¿no? Combinan con la vitamina B12, por ejemplo, la vitamina B5 y B6, junto a los analgésicos para obtener una mejor respuesta. Pero en sí, para terminar un poquito con esa consulta, es el mismo organismo
el que tiene que vencer la manifestación clínica en ese momento del cuadro. Y para que el organismo pueda defenderse del ataque de un virus, ¿qué tenemos que ver? La inmunidad. Y la inmunidad que nosotros tenemos en el organismo está relacionado a la vacuna inicial hace muchos años y está relacionado a nuestro nivel de ingesta de proteínas. A mayor ingesta de proteínas, mejor estado de nuestro nivel inmunitario. Y no solo proteínas, sino algunas sustancias, como ya lo mencionamos la vez pasada, en nuestra primera clase que estuvimos, de antioxidantes y algunos minerales como el zinc, sobre todo el zinc y el magnesio, que nos disminuyen el estrés, elevan, digamos, nuestra respuesta inmunitaria y disminuyen precisamente los aspectos que predisponen a que el herpes zóster vuelva a brotar, ¿no? Que sobre todo es el estrés. Si está absorbida, creo que hay alguna otra consulta. Hola. Si no, proseguimos con el curso, ¿sí? Sí, sí, proseguimos con el curso. Gracias. A usted, gracias. A ver, vamos a ver en la polifarmacia los factores de riesgo. En la polifarmacia, ¿qué factores de riesgo existen? Primero, la edad avanzada. Hemos visto eso que hemos repetido constantemente. La edad, digamos, es el principal factor de que pues, se presente, digamos, la polifarmacia en un gran porcentaje, ¿no? Nosotros en el país somos, digamos, una mezcla de razas. El país es multirracial, ¿no? Pero generalmente aquellos individuos de la población de raza blanca están predispuestos genéticamente o tienen una menor, digamos, tolerabilidad o respuesta a factores externos como microbios, como oxidantes del ambiente, como, digamos, medicamentos o como la toxicidad de tal o cual medicamento, ¿no? El mal estado de salud, la polimorbilidad, ¿no? La presencia de muchas enfermedades predispone a que se administren diferentes fármacos, las numerosas visitas médicas. Y aquí les voy a dar un ejemplo, miren, hay mezclas que no son racionales en los medicamentos. Por ejemplo, nosotros tenemos tos. Hay dos tipos de tos conocida, ¿no es cierto? La tos seca, molesta, que nos produce el dolor del pecho, y la tos, digamos, productiva, que es la tos liberadora, que nos ayuda a expulsar toxinas de la vía respiratoria, nos ayuda a expulsar, digamos, secreciones, moco u otras cosas. Es una tos del tipo expectorante que va a eliminar cosas y, digamos, nos va a permitir tener libre la vía respiratoria para que nuestro organismo en sí no tenga el efecto, digamos, del sistema nervioso de producir, digamos, la sensación, más que sensación, el efecto de producir un acceso de tos. ¿Por qué se produce tos? Para liberar la vía respiratoria. Entonces, les agarro, vamos a la botica o a la farmacia y le digo, quiero un medicamento para tos. Y ya, le dice, tome este antitusivo que tiene, digamos, es para la tos, es expectorante, es fluidificante, libera mocos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese medicamento, que es un polifármaco, porque está mezclada diferentes sustancias, vemos, por ejemplo, la contradicción de dos principios activos. El principal principio activo que está en ese medicamento, el más común, es el dextrometorfano. El dextrometorfano es un antitusivo a nivel central, sistema nervioso central. O sea, va a inhibir el reflejo de la tos. Va a inhibir que se produzca esa tos, ¿verdad? Y al mismo tiempo en ese medicamento tenemos, digamos, una sustancia expectorante. ¿Y qué hace el expectorante? Ayuda a botar. Pero para botar, ¿qué tenemos que hacer? Producir tos. Para producir tos, con ese reflejo de la tos, botamos mediante la fuerza de aire y todo, botamos cosas que estén ahí, eliminamos flema y secreciones, ¿no?
Pero miren la contradicción, ¿ah? En ese medicamento hay un antitusígeno y un expectorante. Uno calma la tos y el otro produce tos para eliminar flemas y secreciones. Eso es inadecuado. Por eso que ahora el Ministerio de Salud, mediante su instancia controladora de medicamentos, que es la DIGEMID, y mediante el informe de agencias sanitarias del medicamento a nivel internacional, están haciendo que disminuya la cantidad de polifármacos, de mezclas no efectivas o mezclas irracionales. No podemos mezclar un antitusivo con un producto que produce tos en el mismo medicamento. Es ilógico, ¿verdad? Pero por cuestiones comerciales existe en el mercado. Entonces tenemos que tender al uso racional del medicamento. Y aquí las autoridades de salud tienen mucho que ver porque por factores económicos y comerciales permiten que se expendan en las boticas o en las farmacias medicamentos, como ya les dije, de mezclas no compatibles o no aceptadas mundialmente por sus efectos contradictorios. ¿Ok? Entonces es uno de los factores de riesgo. A ver, la polifarmacia relacionado a la edad y a la comorbilidad. Dice que en 8% por cada enfermedad adicional que se presente, hay un incremento del 8% de uso de medicamentos. Si antes con una enfermedad utilizábamos un medicamento, con 2 enfermedades utilizaremos quizás 3, con 4 enfermedades utilizaremos quizás 5, 6 o 7 más medicamentos. En los albergues u hogares de ancianos, estos pacientes muchas veces reciben más de 9 medicamentos, más de 9 medicamentos y que muchas veces se prescriben en diferentes dosis al día, 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, en pacientes con muchas enfermedades o comorbilidades, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que esta situación de permitir el uso constante de varios medicamentos a la vez, de diferente posología, o sea, diferente cantidad de veces al día, nos puede dar lugar a que, digamos, mezclemos el medicamento, utilicemos uno en lugar de otro. El que se tiene que dar cada 12 horas lo damos cada 6 horas, el que se tiene que dar 1 vez al día lo damos 4 veces al día, y no nos damos cuenta de todo el daño. En este caso es importantísimo en el hogar y en la casa, quizás los familiares que estamos cercanos al paciente adulto mayor, establecer un horario pegado en la pared que sea grandecito, visualmente aceptado o visualmente observado por el paciente, en el cual se indiquen la pastilla rojita, ¿qué es esto o lo otro? Se da a tal hora, ¿no? La pastilla blanca a esta hora y esta hora, la otra pastillita. Tenemos que ayudar al paciente, ¿verdad? Y existen también en el mercado unos dispositivos de plástico, como unas cajitas con sus tapitas, que están todos los días de la semana, ¿no? Un espacio para el domingo, para el lunes, para el martes, así separamos las medicinas que tenemos diariamente, y otras cajitas en el cual, digamos, una parte dice mañana y tarde, en otra parte dice 3 veces al día, en otra parte dice cada tantas horas, de tal manera que nos ayudan a recordar en qué momento podemos administrar el fármaco a determinado paciente, ¿ya? Entonces, importantísimo tener la seguridad de qué medicamento tomar, a qué hora tomar, con qué tomar, con alimentos, sin alimentos, con otras sustancias, sin otras sustancias, etcétera, ¿no es cierto? Y esta polifarmacia relacionada con la edad y la comorbilidad recibe o tiene mayor presencia en los problemas degenerativos crónicos,
los que nos afectan a los que ya somos adultos mayores o pacientes geriátricos, ¿no? Como ya lo hemos visto, los procesos cardiovasculares, los procesos metabólicos y los problemas del sistema central, nervioso central. Cuando hablo de las enfermedades metabólicas, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, de la diabetes, ¿no? Por ejemplo, del hipertiroidismo, por ejemplo, de otros desórdenes que tengan relacionados también, digamos, por desorden internos del cuerpo, ¿ya? O problemas crónicos respiratorios, como por ejemplo el asma. La EPOC, ¿qué es la EPOC? Es la enfermedad de proceso obstructivo crónico, ¿verdad? Los vasitos de los bronquios, mejor dicho, los bronquios se cierran y no permiten el paso del aire. Y no solo se cierran, no solo han disminuido la luz bronquial, sino que se inflaman. Por eso es que necesario no solo brindar un medicamento broncodilatador que abra, sino un medicamento que pueda desinflamar esas vías respiratorias, ¿no? Para lograr un mejor control. A ver, ya hemos mencionado, acá está el EPOC que les dije, la diabetes, fallas cardíacas, enfermedades cerebrovasculares o accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias, etcétera, ¿no? De acuerdo a la severidad de la enfermedad, se va a incrementar el uso de medicamentos. Consecuencias de la polifarmacia. ¿Cuáles son las consecuencias para nuestro paciente? Primero, que aumenta el riesgo de la prescripción inadecuada. El cardiólogo no tiene la información del endocrino, el endocrino no tiene información del gastroenterólogo, el gastroenterólogo no tiene información de la ginecóloga no tiene información del urólogo, etc. Cada uno prescribe su medicamento, cada uno le indica todo cómo tomar, y el pobre paciente llega a la casa con una cantidad de medicamentos que con el acúmulo de los días o meses se le mezclan todos y ya no sabe qué hacer. Si es un paciente abandonado o que vive solo, o que sus familiares tienen que salir a trabajar y no pueden estar con él, ese paciente va a sufrir un gran riesgo, ¿no? La polifarmacia aumenta el riesgo de las reacciones adversas. El principal factor de riesgo es la llamada cascada farmacológica. ¿Por qué cascada? Porque el fármaco 1 indica una prescripción, la enfermedad 1 indica un fármaco 1. La enfermedad 2, un fármaco 2. La enfermedad 3, un fármaco 3. La enfermedad 4, un fármaco 4. Y así sucesivamente. Al final se mezclan una serie de sustancias y el organismo se vuelve loquito. El organismo no sabe qué hacer y se presentan los efectos adversos dentro del organismo. Va a aumentar el riesgo de síndromes geriátricos, el riesgo de delirio o mareos, algunos antidepresivos, algunos relajantes y algunos productos, digamos, antialérgicos, producen sueño. Pasan la barrera hematoencefálica, o sea, de la sangre al cerebro pasan muy fácilmente, generalmente deprimen el sistema nervioso central y pueden producir mareos, delirio, ¿no? Y la consecuencia del delirio, del mareo, es la caída, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia de la caída? Una fractura, un corte, una hemorragia, una serie de problemas que al final van a volver al paciente discapacitado o dependiente permanente de un técnico de enfermería o de otro personal que esté al cuidado de esta persona, ¿no? La polifarmacia tiene como consecuencia también disminuir la funcionalidad del paciente. Hablamos del ABVD y del AIVD. ¿Qué es esto? El ABVD corresponde a las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Como por ejemplo, comer,
¿Qué otra actividad básica? Por ejemplo, bañarse, como por ejemplo limpiarse al momento de salir de los servicios higiénicos. Y con respecto a las actividades, digamos, instrumentales de la vida diaria, ya, digamos, actividades un poquito más complejas, como por ejemplo, a ver, manejar un auto o conducir un auto, cocinar, por ejemplo, ¿no es cierto? Utilizar un microondas o algo, son actividades un poquito más complejas, ¿no? Al disminuir la funcionalidad, nos volvemos, ¿qué? Nos volvemos dependientes de terceras personas. Y si vivimos solos, de verdad que las consecuencias son muy graves. Como consecuencia de todos estos factores, aumenta el consumo y gasto en salud. Destinamos cada vez más dinero o cada vez más bienes a las consultas, a la compra de medicinas, y por tanto nos va a faltar para el resto de nuestras actividades diarias, ¿verdad? Hay muchos fármacos que deberían ser evitados en personas mayores de 65 años, porque se ha demostrado que no son tan eficaces. O lo más importante, hay nuevos fármacos que tienen menos efectos adversos, que tienen menos toxicidad y por tanto son más eficaces, ¿verdad? Y por tanto, tenemos que disminuir la mala utilización de medicamentos. La mayoría de pacientes adultos mayores o de pacientes geriátricos utilizan fármacos para problemas artríticos, para problemas de artrosis, problemas musculares, dolores musculares, contracciones musculares, etcétera, ¿verdad? Entonces son pacientes, por ejemplo, muy acostumbrados a la ingesta de AINES, es decir, antiinflamatorios, no esteroideos que les calmen la inflamación y a consecuencia de calmar la inflamación, baje un poco el dolor, el malestar, ¿no? La mayoría de estos fármacos antiguos, que son muy conocidos, como por ejemplo, vayamos al diclofenaco, al naproxeno, a la indametacina, al ibuprofeno, son fármacos de primera línea que ahorita son muy utilizados, que lo utilizamos para cualquier dolor o inflamación que tenemos. Son fármacos, digamos, antiinflamatorios que tienen un gran poder de lesionar la mucosa gástrica. Son fármacos que rompen la mucosa gástrica, producen gastritis o inflamación del tejido gástrico y esa gastritis continua y constante se puede transformar en una úlcera, que si se rasga o rompe puede producir una hemorragia, ¿verdad? Que es una urgencia inmediata de cirugía o operación para poder estabilizar. La inflamación, la disminución de la mucosa gástrica, la continua gastritis, las úlceras, con el tiempo, se pueden transformar en neoplasias. Neo, nuevo. Plasia, tejido. Un nuevo tejido. Pero ¿qué es un nuevo tejido de característica maligna? Por eso relacionamos neoplasia con cáncer, ¿verdad? Entonces, una constante inflamación de algún tipo de tejido con el paso del tiempo y sin las medidas adecuadas puede transformarse en una célula cancerosa, ¿no? Una neoplasia que nos va a generar mayores trastornos. Por tanto, ¿qué han hecho en los laboratorios? Los laboratorios cubrieron a este medicamento, al ibuprofeno, al naproxeno, al diclofenaco, le han puesto una cubierta que cuando ustedes leen la cajita, dice, este medicamento tiene cubierta entérica o este medicamento tiene una cubierta gástrica. Es decir, este medicamento tiene una cubierta para, digamos, a ver, un ratito, creo que se ha ido. Ok.
este medicamento tiene una cubierta para que cuando ingrese por vía, digamos, oral y llegue al estómago, no se disuelva, no se libere, mejor dicho, en el estómago, de tal manera que no afecte la mucosa gástrica, que no tenga el hecho de incrementar la acidez, que dañe más el tejido, y que siga pasando, siga siguiendo su trayecto para que llegue a la zona intestinal. En la zona intestinal, el medio ya no es ácido como en el estómago. En la zona intestinal, gracias a la presencia de secreciones, digamos, de otros órganos, como el páncreas u otros, ya el medio es alcalino, ya no es un medio ácido. En esa zona, este medicamento con cubierta entérica, sí rompe su cubierta y se libera, para que se absorba y, digamos, no lesione la mucosa gástrica, es decir, la mucosa del estómago, ¿no es cierto? Y no produzca úlceras con el tiempo. ¿Qué pasa cuando yo agarro un medicamento y lo parto por la mitad? Miren, en la caja dice, este medicamento tiene cubierta entérica. Entonces, debo tomarlo así para que esté cubierto, no se disuelva en el estómago y pase al intestino. Pero porque es muy grande, no lo puedo pasar, o X motivo, lo chancamos, lo disolvemos y todo lo demás, hemos roto la cubierta protectora. Entonces, ese medicamento, sí, digamos, se va a disolver en el estómago y va a lesionar altamente la mucosa gástrica, va a disminuirla, va a perforarla, va a producir hemorragias, etcétera, gastritis y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con cuál o con qué medicamentos podemos partirlos, dividirlos, fraccionarlos. Algunos sí se pueden, los que no dañan la mucosa gástrica, y otros no. Entonces, ante esta presencia de estos antiinflamatorios que dañan la mucosa gástrica, la industria farmacéutica ha seguido investigando y de repente sale una nueva generación de medicamentos antiinflamatorios, ¿no? Para el dolor, para las contracciones musculares, para la artritis, para el reumatismo. Y aparecen aquellos medicamentos que tienen una terminación conocida con una palabrita como Coxic, C-O-X-I-B grande, Coxic. Y aparece el Celecoxib. Disculpe, buenas tardes. No está compartiendo la pantalla. ¿Podría compartirlo, por favor? A ver, un momentito. Okay. Si cualquier cosita deben avisarme. Pensé que estaba compartiendo, disculpen. No me habían avisado por interno. Disculpen. A ver. Estimados alumnos, avisen cualquier cosita. Yo pensé que estaba compartiendo la pantalla. Discúlpenme, por favor. A ver, un ratito. ¿Ya estamos? Hola. Sí, gracias, sí. Ya no, gracias a ti, de verdad. Y por favor, cualquier cosita, inmediatamente, así como la señorita ha tenido el valor de alzar la vocecita, la manito, por favor, porque es para ustedes, ¿ya? Creo que por un error de mi pantalla se había salido la compartición. A ver. Estábamos en que... ok. Estábamos, digamos, hablando de aquellos medicamentos que no tienen cubierta y que dañaban la mucosa, ¿no? Y les mencioné también que había alternativas, como los nuevos medicamentos o antiinflamatorios de segunda generación, que terminan con las letritas Coxic. Por ejemplo, el Celecoxib, digamos el Etoricoxib, que son antiinflamatorios que ya no dañan la mucosa gástrica. Tienen otro tipo de receptores, de tal manera que no van a actuar para nada disminuyendo la funcionabilidad de la zona gástrica, ¿no es cierto? Entonces son una alternativa para aquellos pacientes que sufren de gastritis o tienen problemas gástricos. Otra medida farmacológica que también se puede utilizar para disminuir estos problemitas es que debemos ingerir estos medicamentos antiinflamatorios, de preferencia mejor después de los alimentos, ¿no? Llámese después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena. No alteran para nada su absorción, sí se pueden ingerir con alimentos. Tienen que ingerirse con abundante agua.
Hemos tenido casos que hay personas que llevan su pastillita en el bolsillo, y a veces tienen el estar por la calle, agarran una pastillita, se lo meten a la lengua y se lo pasan, sin nada de agua. Cuando algunos pacientes han fallecido por una úlcera gastrohemorrágica a consecuencia de una úlcera que se perforó y han llegado a la morgue y se ha realizado la autopsia correspondiente, al abrir el estómago, en algún momento de mi carrera fui forense toxicológico, trabajaba en la morgue y teníamos que abrir diferentes órganos del cuerpo para encontrar algún posible tóxico o causante del deceso del paciente, ¿no? Y en el estómago abríamos y encontrábamos las pastillitas a medio disolver. Como lo tomaban sin agua, se quedaban adheridos a la mucosa gástrica y con el paso del tiempo ahí causando daño, hasta que perforaban la zona del estómago, la zona de la úlcera y se producía la hemorragia, ¿no? Pero qué importante es tomar los medicamentos con abundante agua, ¿ya? Vimos que se tenía que cuidar los medicamentos que pueden afectar a los pacientes, digamos, ancianitos, ¿no? Así como les doy este ejemplo, también hay algunos medicamentos que tienen efectos colaterales. ¿Qué es un efecto colateral? Un efecto colateral es un efecto que no es el efecto principal del medicamento, pero que quizás, o un efecto secundario, va a presentarse en menor grado, pero a veces puede afectar al paciente. Por ejemplo, para alergia, lo más común, la clorfeniramina, ¿no? El cloroalergán. Tomamos, nos va a disminuir la alergia, pero aparte que también pasa la barrera hematoencefálica, este antihistamínico tiene tiene un efecto secundario, disminuye o constriñe un poquito el bronquio. Entonces, un paciente con tendencia al asma o con tendencia a obstrucción de las vías respiratorias no puede tomar este antialérgico. Existen otros antialérgicos de segunda o de tercera generación con menos efectos adversos, ¿no es cierto? Miren la importancia de seleccionar tal o cual medicamento. Debemos evitar la dosis excesiva de medicamentos en el anciano, las frecuencias excesivas. ¿Recuerdan cuando hablamos de la función renal y de la función hepática? Vimos que tanto la función renal como la función hepática están disminuidas en el paciente adulto mayor o en el paciente geriátrico. Si están disminuidas, quiere decir que el fármaco no se va a eliminar tan rápido y por tanto va a durar más tiempo en el cuerpo. Entonces, muchas veces la dosis que se da a un paciente adulto o un paciente geriátrico es menos que la del adulto normal. Inclusive, en algunos casos se dan dosis pediátricas, porque como el anciano elimina muy lentamente el medicamento, esa dosis pediátrica es suficiente para él, ¿ya? Y todo eso tiene que ser evaluado, ¿no? Cualquier paciente adulto mayor que esté en tratamiento y de repente comienza a tener efectos raros, efectos no normales, inmediatamente tiene que avisar al médico para evitar que haya alguna consecuencia mayor. Dentro de los medicamentos que se ha demostrado que existen, que tienen un alto riesgo de efectos adversos dañinos para el cuerpo, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, dentro de los antiinflamatorios, la indometacina. La indometacina es un antiinflamatorio de vía oral que tiene décadas de presencia en el mercado, generalmente en postas o centros de salud de primera atención de primer nivel, que es muy dañino en la mucosa gástrica. El ketorolaco también, ¿no? Es un buen, más que inflamatorio, el ketorolaco es analgésico. Analgésico no solo a nivel muscular, sino analgésico también para emergencias odontológicas, ¿no? Lo que llamamos dolor de muela, ¿no? La muela no duele, lo que duele son las terminaciones nerviosas al costado o al alrededor, ¿no es cierto? Tenemos algunos medicamentos, por ejemplo,
del tipo de opiáceos como la meperidina, que puede producir acostumbramiento o puede producir dependencia. Los relajantes musculares y antiespasmódicos, que por ejemplo, ustedes saben que cuando ustedes ingieren alimentos, una vez que pasa del estómago al intestino, el intestino tiene que contraerse y dilatarse, ¿no? Tiene que producir los llamados movimientos peristálticos. ¿Y qué son los movimientos peristálticos? Son los movimientos continuos, regulares y seguidos de una contracción para empujar al bolo alimenticio y otra relación y luego otra contracción y van empujando para que siga avanzando por los 5 a 7 metros que tenemos de intestino delgado, metros, ¿eh? Imagínense, desde la cocina hasta la puerta de la sala. Y otro metro de colon ascendente, transverso, descendente y la porción final, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si el relajante muscular y el antiespasmódico inhiben la contracción muscular? Ya no va a haber el movimiento peristáltico, el bolo alimenticio no pasa y se produce ¿qué? Se produce estreñimiento crónico, ¿verdad? Entonces, todas estas cositas debieran ser indicados en dosis exactas y por poco tiempo, no permanentemente. La nitrofurantoína, que lo conocemos como Infurin u otras marcas, digamos, vamos a llamarlo así, antiséptico de las vías urinarias, mezclado con una sustancia rojita que cuando uno toma antiinflamatorios urinarios la orina se pone roja oscura, es altamente nefrotóxica, daña al riñón bastante, totalmente, y el paciente que tiene insuficiencia renal crónica puede producirle prácticamente una anuria total, o sea, una falta de función renal que le produzca acumulación de toxinas y la muerte correspondiente. Tenemos algunos, llámenle relajantes, antidepresivos, etcétera, como la fluoxetina, la más conocida, amitriptilina y otros, o las BCD. ¿Qué son las BCD? Son benzodiazepinas de acción larga, dosis altas, o los barbitúricos, que generalmente producen dependencia. A la larga, cada vez vamos a necesitar tomar más pastillas. Recuerdo cuando yo estaba en una de las cadenas de farmacias en las que laboraba, venía una paciente joven, 28 a 30 años, que por prescripción médica tomaba, digamos, sus antidepresivos, pedía un blister entero de diazepam, hacía blister entero, estamos hablando de 10 tabletas, sacaba las 10 pastillitas, se tomaba las 10 juntas, y su botella de gaseosa u otra cosita, y todas. Y se iba tranquila. Ese organismo ha generado tanta tolerancia por la continua administración que la dosis normal de una pastillita que generalmente a uno lo duerme o lo relaja, en ella ya no hace efecto. Esa paciente toma 10, 20 o 50 veces más la dosis normal. Y todos los días venía por su dosis de 10 tabletitas juntas de diazepam, ¿verdad? Entonces, uno se queda asombrado, porque eso a una persona puede causarle una insuficiencia respiratoria con la consecuente muerte, pero en esta paciente ya no, porque su organismo se volvió dependiente y cada vez quiere más. Cada vez quiere más. La fluoxetina, que tiene muchos informes a nivel internacional, sobre todo en las agencias, digamos, sanitarias de Europa, haciendo estudios, digamos, hacia atrás, llámele retrospectivos, o estudios del consumo de fármacos en años anteriores de miles de pacientes, ha demostrado que tiene una gran tendencia en pacientes jóvenes a producir deseos de autoeliminación, de suicidarse. Hay un gran número de pacientes que se han suicidado y cuando se hacían los estudios de los informes de medicamentos que tomaban, estaba presente la fluoxetina. Se supone que este medicamento es para evitar la depresión, ¿no? Para tener tranquila a una persona. ¿Cómo este medicamento ha hecho lo contrario? Ha hecho que el paciente quiera acabar con su vida. Ya no resistir y simplemente suicidarse, ¿no? Entonces, existen muchos efectos, así como lo mencionado,
de muchos productos que son muy dañinos para el ser humano. De verdad, yo como buen farmacéutico, casi nunca tomo medicamentos. Nunca. Solo, digamos, en casos extremos. Lo que trato es que mi propio organismo trate, digamos, de modificar o estabilizar la situación patológica que esté cursando. Y en todo caso, hay vías alternas, ¿no? Existe la medicina tradicional. Si quiero un antiinflamatorio gástrico, me tomo mi manzanillita, me tomo mi hierba luisa, me tomo, digamos, me voy al mercadito y me tomo un emoliente con bastante linaza. La linaza es como una gelatina que protege la mucosa gástrica. El plátano también es muy buen protector de la mucosa gástrica, ¿no es cierto? Si necesito, digamos, ¿qué puedo decirle? Si no duermo bien, necesito relajarme, pues también puedo tomar manzanilla, puedo tomar valeriana, que huele horrible, dicho sea de paso, pero bueno, son buenos relajantes inductores del sueño. Entonces, hay muchas alternativas, la medicina natural, la medicina homeopática, personalizada para cada paciente, no solo son alternativas, sino que también puede utilizarse conjuntamente, ¿no? La medicina tradicional occidental, que son los medicamentos, y la medicina alternativa, ¿no? Pero como les digo, hay que tratar de usar lo mínimo, lo adecuado y en la dosis exacta, ¿no? Y otra cosa con respecto al mal uso del medicamento. Cuando estoy con una gripe, me voy al mercado, deme una pastilla para la gripe y una ampicilina, deme una pastilla para la gripe y una amoxicilina, deme una pastilla para la gripe y un ciprofloxacino, ¿no? Una sola pastillita o dos para mañana y noche. Me pasa la gripe y tomé el antibiótico. ¿Para qué? Si la gripe es una enfermedad o las afecciones respiratorias, generalmente más del 90% de los casos son virales. No necesitan antibiótico porque ningún antibiótico mata o elimina ningún virus. Entonces, eso también genera un uso irracional del medicamento y eso a la larga va a generar que muchas bacterias se vuelvan resistentes. Ahorita hay una epidemia mundial, una emergencia en el sentido de que emergen nuevas bacterias ultra altamente resistentes, por ejemplo, como en el caso de la tuberculosis. Son tuberculosis o TBC ultra drogo resistente, o sea, las bacterias, las micobacterias de la TBC se han vuelto resistentes a toda la mezcla de medicamentos que se utilizaban, ¿no? Van al hospital y las bacterias que antes normalmente respondían al antibiótico normal, ya no reaccionan y se producen infecciones intrahospitalarias. Todo porque estamos dando antibióticos en dosis inadecuadas, por corto tiempo y no para el uso debido. ¿Ok? Conclusiones en este aspecto. Primero, que los ancianos son un grupo de alto riesgo para presentar RAM. ¿Qué era RAM? Era la reacción adversa al medicamento, ¿no? La farmacocinética, recordando que es el movimiento del fármaco desde que lo tomamos hasta que lo eliminamos en el anciano, es diferente que en pacientes jóvenes y por tanto los fármacos tienen tendencia a acumularse. Algo también que quería hacerles presentes aquí, por ejemplo, hay pacientes adultos jóvenes que son gorditos y por su mismo cuadro de obesidad muchas veces han sufrido a nivel social de bullying, de una serie de, digamos, de burlas u otras cosas, y esto les ha generado depresión. Estos pacientes son tratados con antidepresivos para eliminar, digamos, esa subestima personal que tienen, y los antidepresivos tienden a acumularse en los tejidos grasos. Si estos pacientes gorditos toman bastantes antidepresivos, una parte va a actuar perfecto, los va a calmar, pero otra parte se está depositando en la grasita que tenemos a nivel del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si este paciente entra en un tratamiento
vamos a decirle, un tratamiento ultra rápido de bajar de peso. Un tratamiento excesivo de quema de grasa para eliminar todo lo que la compleja. Al disolverse esta grasa, ser quemada por ejercicio u otro, ¿qué va a pasar? Que todos esos antidepresivos o drogas que estuvieron acumuladas en el cuerpo, metidas en la grasa durante años, ahorita pasen al torrente sanguíneo. Ese paciente inmediatamente, en pocas horas o días, va a tener un efecto como si se hubiera tomado, para entenderlo, 100 diazepanes. Todo lo que se ha acumulado durante años inmediatamente va a producirle una depresión del sistema nervioso central, un paro cardiorrespiratorio y el paciente inmediatamente va a morir. Entonces hacen la autopsia y no encuentran en el estómago nada. No ha habido un suicidio, no se ha tomado 20 pastillas, 30 pastillas. Es el efecto a largo plazo que se acumuló en el tejido graso y que se liberó por una bajada de peso así rápida en pocos días o en pocas semanas, el causante de la muerte, ¿no es cierto? Ese paciente se suicidó sin querer, por querer bajar de peso. Y así pasa con muchos medicamentos. Hay mucho peligro en el uso del medicamento. Recuerden que el medicamento es la sustancia, esto no se lo olviden nunca, es la sustancia que a la dosis exacta, en la posología exacta, o sea, el tiempo de horas en la que debe administrarse, y por el tiempo exacto, va a producir el efecto farmacológico bueno en el organismo. Pero si es mal usado, puede ser el mayor veneno. El medicamento mal usado puede ser muy nocivo para el organismo. Los pacientes de tercera edad tienen problemas tanto por exceso de medicamentos o por defecto, ¿no? Siempre estar en contacto con el médico, el prescriptor, para evaluar si corresponde seguir con ese tratamiento, si hay que aumentar la dosis, si hay que bajar la dosis, si hay que tomarlo con tal o cual cosa. Siempre hay que tener esa información en el adulto mayor. Con el paso del tiempo, aumenta la cantidad de medicamentos que tomamos, aumenta la frecuencia de las RAM, y sabemos que más del 60, o mejor dicho, más del 40% de las personas mayores de 60, 70 años toman más de 1, 2, 3, 4 o 5 medicamentos diarios a la semana. ¿Se imagina? Imagínense ustedes jóvenes, ahorita están tomando 4 medicamentos o 6 medicamentos diferentes. Es una loquería total. Pobre viejito o pobre adulto mayor que no sabe qué hacer con esas medicinas, más aún si está solo. Qué importante el entorno, como les digo, familiar y social del adulto mayor y del paciente geriátrico. Las medidas básicas para disminuir las RAM en las personas de edad están o se encuentran en lo siguiente: revisar con frecuencia los medicamentos que toman los ancianos o los adultos mayores y retirar, los que ya son innecesarios, ¿no? O si podemos sustituirlos por medidas no farmacológicas. ¿Qué medida no farmacológica? Si tengo problemas respiratorios, dejar de fumar, ¿verdad? Es ilógico que yo tenga con tos y al mismo tiempo esté con mi puchito de cigarro todos los días. Si soy paciente que tengo hipertensión, ¿no? Salir a caminar un ratito más al día. Yo todas las noches salgo con mi bicicleta, dar media hora o una hora a estar ahí por la calle. Caminar, bajar escaleras, subir escaleras o algo. O sea, hacer una actividad, aunque sea no muy intensa, no saben cuánto beneficio les produce. Se ha demostrado que prácticamente salir a caminar o conducir bicicleta o hacer otro tipo de actividad física baja en más de 10 puntos o 20 puntos la presión arterial, ¿no?
Sabemos que la presión arterial normal ahorita en el paciente adulto mayor debe estar entre 120 y 80 milímetros de mercurio, ¿no? La sistólica sobre la diastólica. Y que más de 120 en la sistólica y más de 80 en la diastólica ya es considerada hipertensión. Hay pacientes que tienen 140 sobre 90, 160 sobre 100 y que han empezado a hacer más actividad física, sinceramente han bajado más de 20 puntos y con eso bajan la necesidad de incrementar sus medicamentos antihipertensivos. Cuando utilizamos, digamos, estos medicamentos, ajustar la dosis en función de acuerdo de la depuración renal produce una serie de efectos beneficiosos, ¿no? Eso sí lo evalúan directamente los médicos especialistas encargados para ajustar la dosis de cada paciente, ¿no? Y algunas cositas que, por ejemplo, podemos hacer en casa. Miren, ¿cuál es el principal o la principal sustancia que en el hogar eleva la presión arterial? A ver, pensemos un ratito. De nuestra alimentación. ¿Cuál es la primera sustancia? ¿Recuerdan? Tenemos la sal, ¿no? Le echamos sal a nuestro huevito, le echamos sal a nuestra sopita, le echamos sal a las papitas fritas, le echamos sal a esto, que el otro, que el otro. Ingerimos en la calle cantidad de galletitas, otras sustancias que dicen alto en sodio, alto en glucosa, alto en grasas saturadas, ¿verdad? Y así como hay estas sustancias, también hay medicamentos que tienen mucho sodio. Entonces, en el caso de los problemas musculares, de las artritis, de los reumatismos, etcétera, y en las cuales tomamos diclofenaco sódico, sodio, naproxeno sódico, una serie de antiinflamatorias sódicas, cuyas sales tienen sodio, tienen sal, nos van a retener fluidos en el cuerpo y nos va a elevar la presión. Cambiemos a medicamentos que no tienen sodio. Por ejemplo, en el caso del diclofenaco sódico, en el mercado existe el diclofenaco potásico. Ya no tiene sodio, sino que en lugar de sodio ha cambiado el sodio por el potasio. El potasio es un mineral que hace lo contrario del sodio. Mientras el sodio retiene líquidos, el potasio ayuda a eliminarlos, ¿no? Mediante unos mecanismos que se dan a nivel celular, pero al final de cuentas se produce esto. Entonces, utilizar medicamentos que no tengan sales de sodio, ¿verdad? En el caso de medicamentos. O en la dieta, incrementar aquellos productitos alimenticios que sean ricos en potasio, como por ejemplo los aguacates, o sea, las paltas, los plátanos, las verduras verdes, la alfalfa, que a veces el señor de la Oriente le dice, le echo alfalfita, y la gente dice, no me gusta. La alfalfa tiene un gran contenido de potasio. Ayuda bastante a regularizar los problemas de hipertensión arterial y por tanto ya no va a ser necesario incrementar la dosis del medicamento. Otra cosa que podemos hacer a nivel de casa, por ejemplo, a ver, a quién no nos gustan los dulces, ¿no? Pero sabemos que el exceso de dulces son dañinos. Entonces, en lugar del cafecito echarle azúcar, en lugar de la manzanilla echarle azuquita, en lugar del tecito echarle azúcar, en lugar de la limonada echarle azuquita, ¿qué alternativas? Tenemos edulcorantes naturales, no estoy hablando de edulcorantes sintéticos que también tienen efectos adversos. Tenemos la harina de hoja de stevia, la plantita, es nuestra plantita, ahorita está siendo importada desde el extranjero porque de verdad se ha demostrado que tiene muchos efectos beneficiosos y tiene un poder endulzante 2.000 a 3.000 veces mayor que el azúcar. Si ustedes rompen una ramita de stevia, una hojita pequeñita de menos de 1 centímetro, lo parten y lo meten a la boca, van a ver cómo se les endulza inmediatamente.
Entonces, de estas hojitas de stevia las han desecado y hay productos de harina de stevia o ya productos que se venden en la farmacia que tienen, digamos, harina de stevia mezclado con otra sustancita y son unos buenos edulcorantes naturales, ¿verdad? Tomamos el edulcorante, pero ya no tomamos las calorías. Como son casi 0% calorías, nos ayudamos bastante a bajar los kilitos de más, ¿no es cierto? Y así hay muchas alternativas nutricionales que ya se verán en la siguiente clase que ayudan y coadyuvan a mantener un buen estado de salud y sobre todo permitir una vida larga y próspera, ¿no es cierto? Por último, en esta diapositiva hay que revisar las posibles causas de mala adherencia al tratamiento. Como causas de mala adherencia, por ejemplo, si el paciente tiene un problemita visual, no va a leer bien la receta, ¿verdad? Entonces hay que ayudarlo. Si el paciente tiene una pequeña deficiencia senil o llámese una deficiencia intelectual, tampoco va a entender, digamos, la dosis adecuada del medicamento, tenemos que ayudarlo. Tenemos que permitir que el paciente adulto y el paciente geriátrico tenga alternativas fáciles, quizás diferenciadas por colores u otras cositas, que faciliten que este paciente pueda tomar su dosis exacta, el medicamento exacto, a la hora exacta, por el tiempo exacto, ¿verdad? Recuerden bastante que la vida es lo más preciado, que en nuestras manos está la confianza de la gente, porque todos nosotros, todos ustedes que están, van a ser parte del equipo profesional de la salud, mediante su ética y responsabilidad al dispensar o al atender a un paciente, deben poner primero la ética en la atención para darle lo que verdaderamente necesitan, ¿no? Porque la vida es lo más sagrado, no lo olviden nunca. Y vuelvo a poner la diapositiva de la clase que tuvimos nosotros, en la cual recordemos que nuestro adulto mayor merece todo el respeto y atención de siempre, ¿no? Ahora estamos prestos para consultas que tengan, por favor. A ver, señores ponentes, señores estudiantes. ¿Estamos por ahí? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está Rosemary? Qué gusto escucharte. A ver, dime, Rosemary. Le digo, por ejemplo, yo tengo, si una persona tiene colesterol, ya tiene que privarse de los azúcares, ¿verdad? ¿O qué alimentos naturales podría consumir? Rosemary, tu pregunta es importantísima, muy importante. ¿Sabes por qué? Cuando un paciente es diagnosticado con colesterolemia, o sea, exceso de colesterol en la sangre, o hipertrigliceridemia, exceso de triglicérido, todas las personas inmediatamente relacionan este exceso de colesterol con las grasas, ¿verdad? Las frituras, digamos, el chanchito al palo con todo su cortecita así todo crocante, su jodoxito, el exceso de mayonesa, el exceso de cosas, ¿no? Y todos le han echado la culpa siempre a las malitas grasas, entre comillas. Con el paso del tiempo, está demostrado que más culpable que las grasas, más culpa de las grasas en nuestra nutrición lo tienen las harinas o carbohidratos. Cuando hablo de azúcar no me refiero solo al azúcar que estamos echando al tecito, a la manzanilla, sino a los carbohidratos de la dieta. El exceso, ojo, hablo del exceso. El exceso de arroz, el exceso de papa, el exceso de pasta. Todo el mundo come, todos los jóvenes, pizza, pizza, pizza. Sinceramente, yo ya odio la pizza. Para mí la pizza solo es pan con algo más, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con este exceso de carbohidratos? En el cuerpo, por diferentes procesos enzimáticos metabólicos, se transforman en grasas, en colesterol. Y han escuchado hablar del colesterol bueno y el colesterol malo, ¿verdad? Existe un colesterol llamado colesterol LDL
y otro colesterol HDL. Uno que es de, digamos, de baja densidad y otro de alta densidad. El colesterol malo permite que se acumulen depósitos, ateromas, sales en las arterias que obstruyen las arterias. En cambio, el colesterol bueno que está en las grasas sanas. ¿Cuáles son las grasas sanas? Las grasas animales, el aceite de oliva, el aceite de sachainti, digamos, la grasita de la palta, la grasita de las aceitunas, la yema de huevo es buena para el organismo en dosis normales, no en exceso, ¿no es cierto? El colesterol bueno limpia las arterias, sinceramente, está demostrado. Ahorita se está dando mucho énfasis al consumo de omega. Los omegas son ácidos grasos del tipo 3, 6 o 9, pero se ha demostrado que el ácido graso omega 3, solo el de tipo 3, es digamos, una de las sustancias con mayor efecto limpiador de las arterias del organismo. Ya lo venden así como tipo, digamos, medicamentos envasados, o también tenemos una gran fuente de omega 3 en la linaza. La linaza que utilizamos para el emoliente, pero me estoy refiriendo a la linaza cruda, no la que ha sido hervida y la cual, digamos, se echa como el moquito que está en el emoliente, que es una buena capa protectora para el estómago, sino la linaza que son como granitos del piste que se dan a los canarios, esos chiquititos. Esa linacita se muele y se hace una harinita. Y esa harinita le pueden echar a su verdura, le pueden echar a su yogur. Yo le echo al cuáquer todos los días en la mañana, por ejemplo, en la avena, 1 o 2 cucharas. Pueden agregarle también estas semillitas que se llaman ajonjolí, que bajan bastante los niveles de colesterol y triglicéridos en el cuerpo e impiden, junto a otras fibras, que se absorban el exceso de azúcares. Tampoco no me voy a condenar a estar con edulcorantes toda la vida, ¿no? Sino aprovechemos lo que nos brinda la sabia naturaleza de estos alimentitos que le estoy mencionando. Espero, Rosmerita linda, que haya satisfacido tu consulta. A ver, otra consulta. Hola. Profesor, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Rosanita, te escucho de todo corazón. Dime, Rosana. Bueno, en mi caso, como mi compañera acaba también de decir su caso, yo también tengo colesterol y triglicéridos, pero Perfecto. al bajar lo que es consumo de azúcar, ¿también se ayudaría en algo ahí? Claro, como le respondía a Rosemary, no solo hay que bajar el exceso de grasas malas, sino que hay que bajar un poquito el consumo de azúcar, ¿no? Ahora, si eres una dependiente del dulce, ya les hablé de la stevia o de otros edulcorantes, ¿no es cierto? Pero es importante sí bajar el exceso de el exceso de azúcar, y el azúcar es un carbohidrato. Y como carbohidrato corresponde al mismo grupo digamos, del arroz, de las pastas, de la papa y todo lo demás, ¿no? Entonces, bajar los azúcares definitivamente baja los niveles de colesterol y triglicéridos. Llegan al hospital y le hacen su análisis clínico, su perfil lipídico, y de repente siguen con el colesterol elevado y los triglicéridos, ¿no? El índice o los índices terapéuticos de estas sustancias están en márgenes no buenos. Y el médico le dice, no, mejor dicho, ustedes le dicen al médico, doctor, pero yo ya no como grasa, ya no como fritura, ya no como mayonesa, ya no como... Y el doctor le dice, ¿y los dulces? Yo sí me como mi dona, me como por ahí mi picarón, me como por ahí mis cositas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el problema. Hay que bajar el consumo de productos ultraprocesados que son generalmente altamente endulzados, ¿no? Recuerden que los carbohidratos, los azúcares, los sacáridos se convierten en el cuerpo en sustancias grasas y se depositan en las arterias. ¿Alguna otra consulta? A ver, chicos. Alicia, Ana, Karen, Aristides, Carmencita, Daisy, Eva. ¿Alguna consulta? Carlita, Juliana, Jacqueline, Lady, Liliana. Asumo que, bueno,
que la exposición ha sido entendible. Quisiera, digamos, antes de culminar también, manifestarles que en el caso de los fármacos, y así como los alimentos, la mejor medicina es una buena alimentación. Si ingerimos una buena cantidad adecuada de fibra alimentaria, si no tenemos excesos en alcohol, en drogas sociales aceptadas como cigarro u otras cosas, si nuestra alimentación es saludable y lo más importante, si esto está junto a una vida un poquito con actividad, a manejar bicicleta, salir a la calle, a caminar o algo, va a disminuir la aparición de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no es cierto? Estas enfermedades que a la larga nos van a producir discapacidad. Recuerden que las enfermedades coronarias nos van a limitar y son causantes de muerte a nivel mundial, ¿verdad? Recuerden que la diabetes, al, digamos, no permitir una buena circulación en los tejidos o en las zonas distales, van a producir que nos amputen primero un dedo, luego todo el pie, luego toda la pierna, nos van a incapacitar, ¿verdad? Entonces, qué importante es tener una alimentación adecuada para poder, digamos, mantener una vida saludable, ¿no? Algunos fármacos también más utilizados ahorita cuentan con alternativas naturales, como ya se les ha mencionado, y son una buena, digamos, forma de mantener nuestra salud. En el caso, por ejemplo, vamos a ver, en el caso de los varones adultos mayores, una de las principales patologías que se presentan en el adulto mayor es el agrandamiento de la próstata. Es un proceso natural que se da con el tiempo, ¿no? La próstata se agranda y no con esto quiere decir que sean más, más poderosos o más sementales, ¿no? Por el contrario, disminuye un poquito la esfera de la libido sexual, perdón, y van a generar una dificultad para el paso normal de la orina por la uretra, porque la próstata envuelve la uretra y al estar crecida o inflamada va a dificultar el paso. Orinamos ahora por chorros o por goteos o más frecuentemente, ¿verdad? Y se produce incontinencia urinaria, uno va al baño, sale con el pantalón mojado y digamos, al médico, o bien hacer cirugía o a ver si se trata de un problema prostático benigno o maligno, hacer radioterapia, hacer otras cosas, pero en el mercado tenemos, por ejemplo, dos o tres plantitas que a nivel mundial tienen una aceptación enorme por su digamos, grandes efectos que se notan a largo plazo, con carencia en la mayoría de casos de efectos adversos. Y dentro de esas plantas tenemos unos extractos de una planta que se llama Sabal cerulata de origen alemán. Sabal cerulata de origen alemán, que como medicamento se encuentra en las boticas con el nombre de Cefazabal, o como medicamento natural lo encontramos como un producto, digamos, de origen, o sea, importado, ya que se llama Sau palmetto, que ha demostrado que estas plantas disminuyen la hiperplasia prostática benigna, o sea, el agrandamiento no patológico, el agrandamiento no digamos, patológico de la próstata, disminuyen el tamaño. ¿Y por qué? Porque inhiben, digamos, a un derivado de la testosterona mediante un proceso enzimático, y por tanto ese derivado de la testosterona, que era el responsable de agrandar la próstata, como ya está un poco disminuido, pues la próstata poco a poco vuelve a su tamaño normal. Y como también este derivado, la 5-hidroxiapatita,
de hidrotestosterona es responsable también de la calvicie en los adultos mayores varones. Se ha demostrado que en estos pacientes no es que vuelva a crecer el pelo totalmente, ¿no? Pero disminuye la caída del cabello, fortalece el bulbo capilar, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, al mejorar un poquito toda la funcionabilidad funcional del sistema urinario, también mejora un poquito la esfera, digamos, de lo que es lo líbido sexual, ¿no? Entonces, esta plantita, muy buena, sinceramente. Como le dije, en el mercado se encuentra como Sao Palmetto o como Cefazabal. Y así diferentes plantas que se usan para diferentes trastornos a nivel del organismo, ¿no? A ver, ¿alguna consulta, por favor, adicional? Chicos, chicas. Recuerdo que, ¿verdad? A ver, un segundito, antes de que hagan la consulta, viendo la dispositiva anterior. Un segundo, recuerdo que les dejé una tarea, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la tarea? ¿Recuerdan que me iban a mostrar las evidencias de su actividad física? ¿Recuerdan o no recuerdan? Acuérdense, chicos, que el momento es ahora. Si no empiezan con su actividad física o no empiezan de una vez a cambiar el estilo de vida, más tarde ya es imposible. Ok, ¿alguna consulta? Si no, a los responsables de la presentación de la exposición del día de hoy, les doy muchas gracias. Creo que alguien tiene levantadito la manito, ¿no? Sí. Gracias de verdad a todos los asistentes. Gracias, profesor. A usted, Rosemary, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Excelente Gracias a los explicación. señores de la asociación comunitaria, gracias a todos los amiguitos de las diferentes zonas de Cajamarca. Les prometo que en algún momento estaré por ahí. Gracias, profesor. Cuídense mucho, bendiciones. A cambiar de vida, de verdad, a comer más sano, a moverse un poquito más, a salir